Hola a todos, bienvenidos a otro Deep Dive con nosotros. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho que hablar aquí en Bolivia. Sí, la economía. Exactamente. Y bueno, no se asusten, no les vamos a dar una clase magistral de economía. Lo que sí haremos es analizar a fondo un artículo súper interesante de El Economista Invisible sobre la necesidad de una reforma fiscal urgente en Bolivia. Así es. El análisis se titula Recorte fiscal, gradualismo o shock. Wow, suena intenso. ¿Y de qué va exactamente? Bueno, la pregunta central que plantea el análisis es si Bolivia podrá o no evitar una crisis económica inminente. Porque la cosa pinta fea, ¿verdad? A juzgar por lo que he leído, el economista invisible no se anda con rodeos al describir la situación actual. No, para nada. Hablan de un déficit público que está creciendo a un ritmo alarmante, una deuda externa que ya no es sostenible y una balanza de pagos al borde del colapso. Uf, suena preocupante. Y eso no es todo. Incluso mencionan la posibilidad de una fuga de capitales, que básicamente significa que la gente pierde la confianza en nuestra moneda. Claro, y empieza a cambiar sus bolivianos por dólares u otras monedas más estables. Exacto, lo que a su vez devalúa aún más nuestra moneda. Y como si todo esto fuera poco, los indicadores macroeconómicos, esas señales que los economistas usan para evaluar la salud de la economía, están mostrando todos los síntomas de una posible hiperinflación. O sea, estamos en una situación bastante delicada. Sin duda. Lo curioso, y esto me llamó mucho la atención del artículo, es que según el economista invisible, todo el mundo parece estar de acuerdo en que necesitamos un recorte fiscal, pero nadie se atreve a hablar de cómo hacerlo. Es cierto. Es como si todos viéramos un precipicio justo delante de nosotros, pero nadie quisiera ser el primero en dar un paso atrás. Qué buena analogía. El análisis presenta dos posturas principales sobre cómo abordar este recorte fiscal, pero ambas tienen sus puntos débiles. Me interesa saber más sobre esas posturas. ¿Podrías explicárnoslas un poco? Por supuesto. Por un lado, tenemos a los economistas libertarios, que son partidarios de lo que se conoce como una terapia de shock. Terapia de shock. ¿En qué consiste eso? Básicamente se trata de recortar el gasto público de forma rápida y drástica. Es como una cirugía sin anestesia. Aush, suena bastante doloroso. ¿Y cuál es la otra postura? La otra postura, que podríamos llamar gradualismo, es la que defienden los políticos más experimentados. ¿Y qué proponen ellos? Bueno, ellos abogan por un enfoque más lento y gradual, con recortes que se implementan poco a poco a lo largo del tiempo. Tiene sentido, ¿no? Ir ajustando el cinturón poco a poco para no generar un impacto tan fuerte en la economía y en la sociedad. Exactamente. Pero si todos están de acuerdo en que hay que recortar, ¿por qué? El economista invisible critica ambas posturas. Bueno, porque como bien señala el análisis, el problema no es solo qué recortar, sino cuándo y cómo hacerlo. Y en Bolivia, el tema del cuándo está estrechamente ligado a nuestros ciclos políticos, que no se limitan a un solo gobierno, sino que abarcan varios. Claro. Aquí los gobiernos a menudo heredan los problemas de sus predecesores. ¿Y cómo afecta eso a las propuestas de reforma fiscal? Pues imagínate, si se aplica una terapia de shock con recortes drásticos e inmediatos, es muy probable que la gente se resienta. Por supuesto. Habría protestas y malestar social. Claro, a nadie le gusta que le recorten los servicios públicos o los programas sociales de la noche a la mañana. Exacto. Y esto podría desestabilizar al gobierno que implemente la terapia de shock, incluso si a largo plazo la medida fuera necesaria. Entiendo. Y en el caso del gradualismo, ¿cuál sería el problema? Bueno, el riesgo con el gradualismo es que la reforma se diluya en la maraña política y nunca llegue a concretarse. Ya veo. Un gobierno empieza a recortar un poco por aquí, el siguiente gobierno frena el proceso y así sucesivamente. O sea que nos encontramos en una especie de callejón sin salida. En cierto modo, sí. Y bueno, ¿qué dice el economista invisible sobre el cómo? Porque esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se van a hacer esos recortes? Ese es precisamente el gran vacío en el debate actual. En serio. Nadie, ni los economistas libertarios ni los políticos más experimentados, está abordando la cuestión del cómo. Es interesante. Y eso es lo que critica el análisis. No se puede hablar de reforma fiscal sin hablar de a quiénes va a afectar y cómo se van a minimizar los impactos sociales de sus recortes. Claro, recortar el gasto público implica tomar decisiones difíciles. Se reducirá el presupuesto para educación, para salud, para infraestructura, para programas sociales. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos como sociedad. Sin duda. Y sobre todo, ¿quiénes cargarán con el peso de esos recortes? Exactamente. El análisis del economista invisible nos deja con una reflexión muy importante. Necesitamos un debate honesto y transparente sobre cómo vamos a implementar la reforma fiscal sin evadir las preguntas difíciles. Totalmente de acuerdo. Bolivia se encuentra en un momento crucial.
y las decisiones que tomemos ahora tendrán un impacto profundo en nuestro futuro. Así es. A todos nuestros oyentes les recomiendo encarecidamente que lean el análisis completo del Economista Invisible para profundizar en este tema tan complejo. Es una lectura obligada para entender la situación actual. Y sobre todo, los invito a que se informen, que debatan y que participen activamente en la construcción de un futuro económico más sólido y justo para todos los bolivianos. ¿Hasta la próxima? Adiós.